Hola mis queridos maestros y maestras. Pues bien, continuamos con la siguiente sección que tiene que ver con el ERCA y el plan de unidad didáctica. En este caso vamos a tratar sobre las fases que tiene el ERCA, ya que la vez anterior habíamos visto todo lo que contiene el ciclo de aprendizaje experiencial. Ahora vamos a ir a lo que son cada una de las fases. Pero para lograr esto, tenemos nosotros que ir primero a lo que sería el objetivo de aprendizaje. Es decir, algo que tiene nosotros ya en la planificación, lo hemos puesto según la unidad didáctica o la unidad temática. Recordemos, este proceso es un camino largo a seguir durante 6 semanas aproximadamente que dura una unidad académica. Por lo tanto, aquí vamos a encontrar todo desglosado, cada una de estas fases. Bien, para ello es importante tomar en cuenta el objetivo de aprendizaje. Este objetivo de aprendizaje que debe tener la habilidad cognitiva, el qué, el cómo y el para qué. La actividad cognitiva es el verbo en infinitivo. El qué es el contenido que se va a desarrollar. El cómo es el proceso por el cual va, el cómo se va a ejecutar, tomando en cuenta los aspectos de la asimilación, es decir, la sintetización que hace el estudiante de todo el contenido, de toda la información que ha recibido en clase, ¿sí? Ahora la tiene que sintetizar porque es donde asimila él los nuevos conocimientos. ¿Y el para qué? El para qué es del propósito, es una finalidad a la que nosotros tenemos que alcanzar, pero esa finalidad tiene que ver con la vida cotidiana. En este caso, dentro de lo que es el ERCA, en la fase de aplicación, en la última, es donde ellos tienen que exponer un proyecto. Cada unidad temática debe tener un proyecto. Y cuando nosotros vamos a ver un tema, una unidad temática, ¿qué hacemos? Vamos hacia el objetivo, hacia el final. El final significa un propósito, un proyecto, el cual ellos, los estudiantes, van a demostrar su aprendizaje significativo. Veamos un poco lo que sería un objetivo considerando cada una de los aspectos, ¿sí? Mentalmente nosotros nos ponemos en nuestra cabeza que decimos, al finalizar la unidad uno, la unidad 2 o la unidad en la que se encuentre, ¿no es cierto? Con el nombre de la unidad. Al finalizar la unidad uno sobre los sintagmas, los estudiantes serán competentes al determinar el uso de los sintagmas a través de los indicadores y organizadores sintagmáticos en la oración, considerando los mentefactos argumentales y conceptuales con la finalidad de expresarlos a través de memes donde se configuran las expresiones alteradas de manera sintagmática y organizadas de forma correcta. Bueno, al hablarlo así, un poquito como que a ver, vamos deteniéndonos poco a poco. ¿Por qué puso esto el profesor, este objetivo? Es decir, vamos a desglosar la habilidad cognitiva, el qué, el cómo y el para qué. Veamos ahí. La habilidad cognitiva es el verbo en infinitivo, decíamos, es decir, determinar. ¿Qué significa determinar? Ah, tiene que el estudiante determinar, buscar la manera de encontrar que este es un sintagma nominal y se pone aquí, este es un sintagma verbal, este es un sintagma preposicional, es decir, va él a determinar en qué momento lo tiene que utilizar o lo tiene que aplicar dentro de una oración. Ah, caramba. Entonces, ya sabemos la finalidad. La habilidad cognitiva es que él logre determinar en este caso. Para alcanzar eso, utilizamos mucho algunos aspectos de la taxonomía de Bloom y de Marzano. Bueno, entonces, la habilidad cognitiva dice determinar. Bien, ¿qué es lo que vamos a determinar? El uso de los sintagmas. Ah, en esta parte, el qué, que es el uso de los sintagmas, quiere decir que son los contenidos. Ah, vamos a hablar sobre los contenidos, que es los sintagmas, pero en este caso el uso de los contenidos. No, la definición está muy bien, el concepto está muy bien, pero en sí vamos a ver cómo se utiliza. Esa forma de utilizar estos sintagmas es lo que les lleva a determinar
justamente la habilidad cognitiva al estudiante en qué momentos, en qué procesos. ¿No es cierto? Bien, el cómo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a lograr? A través de los indicadores y organizadores sintácticos. Bueno, el profesor de lengua sabe en este caso que para utilizar los sintagmas debemos nosotros también aplicar lo que son indicadores sintagmáticos, que son esas partecitas que tiene la oración, el nombre, el sujeto, digamos, el nombre, el adjetivo, el determinante, la preposición y todos estos términos, ¿verdad? Como también dice en la oración, considerando los mentefactos argumentales y conceptuales. El profesor, cuando desarrolla toda la temática, todo el término, van a los chicos a sintetizar toda esta información a través de mentefactos argumentales, es decir, qué sería un sintagma nominal, qué sería un sintagma verbal, qué sería un sintagma preposicional, un adjetival o un adverbial. En este caso, va a utilizar todas estas técnicas para trabajar el cómo de este objetivo. Y vamos a ver la finalidad, que es el para qué, con la finalidad de expresarlos a través de memes. A ver, detengamos. ¿Los chicos van a hacer memes? Caramba. Sí, estamos en esta época en la que se está utilizando mucho y los chicos se han divertido. Nos divertimos, creo que todos, a través de la lectura de memes, de comprensión de los memes a través de imágenes y de expresiones, ¿sí? En lo que nos hacen ver ciertas situaciones y nos llevan a ciertas reflexiones. Muchos graciosos, otros muy serios, por supuesto, otros quizá que son peyorativos o que determinan cualquier posición social, política, cultural, deportiva o lo que sea a través de esto. Y los memes, que es algo que se está configurando en la actualidad para los jóvenes que saben y dominan este proceso, ahora lo vamos a hacer reflexionar a través de estos mismos, ¿sí? Lo que es el contenido de la materia. Estos memes donde se configuran las expresiones alteradas de manera sintagmática, es decir, donde los sintagmas no están coordinados o relacionados y se entienden un montón de cosas distintas, por supuesto. Y por supuesto en el meme tocará organizarlas de forma correcta para que se entienda esta situación. Muchos de ellos, pues ahí está la creatividad de los estudiantes. Bien, con todos estos aspectos que nosotros vamos a determinar, veamos también nosotros dentro del objetivo que hablamos de la meta, de la habilidad cognitiva, el uso, el qué, el cómo y el para qué. ¿Qué tiene que ver este objetivo, estas cuatro cositas, con el ERCA? Aquí viene la situación. Pues nosotros vemos que la habilidad cognitiva entra en la fase de la experimentación, es decir, el verbo en infinitivo dice determinar. ¿Cómo le voy a hacer que el chico llegue a determinar? Vamos entonces en la fase experiencial, en la fase que introduce el tema y la que le proyecta hacia hacer ese producto final que debe entregar el estudiante. Sí, a través, lógicamente, puede ser de memes, de videos, de otras cosas, sí, donde él experimente la realidad esta y vea, bueno, ¿y cómo se desglosa esto? En el que está la parte de la reflexión, es decir, todo el contenido que se desarrolla, ¿sí? Todo lo que dice el uso de sintagmas en este caso, todo eso vamos a reflexionar sobre esos aspectos. Luego, el cómo. El cómo está en la conceptualización, es decir, cuando sintetiza la información, cuando el chico adquiere su propio conocimiento con base a la información que tenía, saca sus conclusiones, sus tesis, sus hipótesis, sus principios, todo este desarrollo, lógicamente, con el cómo. Y por supuesto, la finalidad, que es donde se va a aplicar esta aplicación, que es a través de memes. O sea, en este caso, el chico tendrá que crear memes donde pueda explicar y exponer absolutamente todos estos procesos. Así es que el objetivo tiene mucha relación con lo que es esto del ERCA. Continuemos.
En este caso, pues al ver nosotros todos estos aspectos, vamos a ir fase por fase a comprender cada una de las situaciones, circunstancias en las que nosotros nos vemos involucrados en el desarrollo del ciclo experiencial. Vamos con la experiencia concreta. En la experiencia concreta nos dice que el propósito es que los estudiantes identifiquen subjetivamente la experiencia, se involucren en el tema, es decir, hay que ser bastante creativo en la parte del profesor para que a los chicos moverles del piso, que ingresen, que su cabecita, que ellos vean hacia dónde van a ir con el tema, que es interesante, a la vez que es importante y de pronto es muy necesario para el desarrollo de la vida productiva. Que ellos sientan ese interés, precisamente ahí está la motivación de los docentes, que descubran la importancia del tema. Es necesario saber que cuando tú escribes un meme o cuando tú escribes una expresión, una frase, un discurso y no se te entiende, entonces algo anda mal ahí. Hay que ver que ellos vean la importancia sobre la situación y que sean conscientes de la relación con el tema. Es decir, todos estos memes que tiene que ver con el tema. Pues sí, justamente la creatividad, la creación de los memes va a hacer que nosotros regulemos y en vez de tener expresiones que pueden ser altisonantes o que no se entiendan y creen conflictos, pues ya ahora vamos a hacer que esto tenga su relación social, cultural con estos aspectos. También en el ciclo de aprendizaje, digamos en esta parte de la experiencia concreta, vamos hacia lo que son las actividades. ¿Qué actividades desarrollamos nosotros en la experiencia concreta? Hablemos que es la primera fase. Puede ser lecturas, puede ser la presentación de diapositivas, es decir, el profesor trajo unos cuantos memes, arma las diapositivas para que los estudiantes conversen, para que discutan, para que discurran con respecto a lo que es la temática. Se puede ver foros, videos, dibujos, visitas de extraclases, sociodramas, entrevistas, entre otras cosas que permita la introducción al tema. ¿Cómo se planificaría para la unidad didáctica? Pues aquí les vamos a dar un detallito. Bien, lo que ustedes ven en rojo siempre va a ser el indicador que va a estar el verbo en infinitivo. Y en azul son las actividades. Esas actividades son las que desarrolla el estudiante. Unas que podrían ser tareas, otras que tienen que ser trabajadas en clase. De preferencia, y siempre yo he manifestado que no se debe mandar deberes a la casa. Todos los deberes, todas las actividades académicas tienen que ser desarrolladas en el colegio, en el aula, porque ahí está el experto, el que cuando un estudiante tenga una duda, es el experto el que le puede absolver esa duda. Muchas veces ha sucedido que mandamos de deber, alguien no comprendió una partecita, quizá no le puso atención o de pronto le parece que es difícil cuando cambió una sola circunstancia. Y como no tiene al experto, quizá el papá, la mamá no son expertos en la materia, pues el chico se ve agobiado y por el cumplimiento o copia, no hace el deber o paga para que le den haciendo. Así es que todas estas actividades desde ya deben ser resueltas en clase con el docente porque cualquier duda el docente está para explicarle. Sí, lo que ustedes ven ahí es la E, significa la fase en la que nos encontramos. Uno sería la unidad en la que nos encontramos. Y el otro uno, que está ahí al lado, es el indicador número uno. Puede haber otros indicadores, por supuesto, puede haber un E1, 2, que sería otro indicador, que además de ver las imágenes, como dice ahí, puede ser conversemos sobre el siguiente foro o conversemos sobre el siguiente debate o veamos el siguiente video. Es decir, las diferentes indicadores con sus distintas actividades. En estas actividades, ustedes le ven ahí E, que es la fase, uno, que es la unidad, uno, que es el indicador número uno, y uno, que es la primera actividad.
La primera actividad donde dice, reconoce cada uno de los elementos de las imágenes. Entonces, vamos a ver que los chicos reconozcan, pues en el meme, si es que yo le puse una diapositiva con un meme, reconozca que están, cuáles son los elementos que está conformando el meme. Listo. Dos, el E112, que es la segunda actividad, dice, relaciona el elemento con el contexto de la imagen. Es decir, a ver, este elemento está haciendo esto, este elemento está haciendo este otro, y por supuesto, ahí puede venir la situación graciosa, jocosa de un meme, o la situación seria también, es decir, con los elementos, los términos que estén realizando. El E113 llega, le dice, comenta cada una de las imágenes. Identificaste los elementos, relacionaste los elementos y ahora puedes comentarlo. Estos tres aspectos son importantísimos en el proceso del aprendizaje, considerando lo que dice Piaget, ¿sí? Para darse un aprendizaje, primero viene la parte nocional, es decir, noción de lo que tenemos. Luego se reconocen los elementos, se relacionan estos elementos y luego vemos dónde se aplican esos elementos. Esto es lo que nosotros vemos en las fases de lo que dice Piaget y cómo se da el aprendizaje. Así es que primero, esto vendrá después justamente con el análisis de lo que es la evaluación que vamos a hacer próximamente, ¿sí? En lo que vamos a determinar que una persona primero tiene que reconocer el contexto, lo que está viendo y demás, luego relaciona todos esos elementos, su cerebro relaciona, ya sabe lo que están, lo que funcionan, para qué sirven, y por último, todos esos elementos en conjunto desarrollan algo, es decir, una nueva actividad, dónde los aplicamos, cómo los aplicamos. ¿Sí? Por eso es importante mantener siempre este proceso cognitivo. Vamos con la siguiente fase, que es la fase de la reflexión. En esta fase de la reflexión, compañeros, es preferible determinar las destrezas con criterio de desempeño. Como ustedes ya seleccionaron las destrezas para cada unidad, ¿no es cierto? Entonces, esas destrezas son las que van aquí. Esto es lo que vamos a poner. Vamos a dar la clase común, normal, como siempre lo hemos hecho, con las destrezas. Aquí viene lo siguiente. El propósito es que los estudiantes reflexionen sobre la experiencia vivida, es decir, bueno, un poco lo que vimos ahí frente a la nueva destreza, a la destreza que le dice, mira, vamos a ver sobre los sintagmas. ¿Qué son los sintagmas? ¿Cómo funcionan los sintagmas? ¿Cómo se estructura un sintagma? ¿Qué elementos tienen los sintagmas? ¿Cómo se relacionan estos elementos? Bueno, y todo lo demás, ¿no es cierto? Sí, relacionen la experiencia con sus valores y vivencias previas también, es decir, cuando alguien ha expresado una oración y de pronto dice, mira, como que no se entiende, ¿no? Entonces, a ver, cambiemos los elementos, pongamos los elementos de otra forma, coloquemos, a ver si es que se entiende, ¿no es cierto? Y relacionen las experiencias con otras ideas. Todo esto viene en la reflexión, porque son preguntas que nosotros vamos a formular a los estudiantes, especialmente utilizando lo que se llama el desequilibrio cognitivo. El desequilibrio cognitivo les lleva mucho a la reflexión, al razonamiento. Bien, en las actividades que nosotros tenemos en la reflexión, podemos ver que son preguntas generadoras, es decir, va a generar el profesor, o las propias que se generan por sí mismo, ¿no? Si en una oración decimos, Juan, ¿Juan qué? O sea, come, trabaja, ¿qué hace Juan? Exactamente, entonces tenemos que ir viendo a dónde van generando todos esos aspectos, ¿sí? Realización de ensayos, foros, mesas redondas es todo el proceso que se van desarrollando, ¿sí? Y donde van a haber consultas, lógicamente, estas son las tareas, que seguramente este tipo de tareas sí pueden enviarse a casa cuando le mandamos a hacer una consulta, una entrevista, un cuadro estadístico, considerando unos aspectos, porque esa es la información que trae el estudiante. ¿Para qué? Para desarrollarla en clase. ¿Cómo activamos nosotros este proceso dentro de la planificación? Pues igual, el indicador en rojo, las actividades en azul. El R significa la fase, que estamos en la fase de reflexión, 1, que es la unidad 1, y por supuesto 1, que es el indicador. Y tenemos actividades, por ejemplo, con respecto a esto. Si el R111 vemos el contenido del tema,
En el R112 hacemos ejercicios, por supuesto, del tema, y el R113 hacemos reflexiones sobre el tema, donde precisamente vienen las preguntas de desequilibrio cognitivo. ¿Está bien? ¿Está correcto? Profe, ¿cómo se escribe la palabra eucarística? Pues el profesor no debe darle la respuesta. El profesor debe hacerle una pregunta con un desequilibrio cognitivo. Bueno, ¿cómo crees? Veamos. Busquemos en un diccionario. Googleemos. Veamos qué nos dicen por acá. Preguntemos a un experto. Es decir, tratemos nosotros de que el chico haga su trabajo, vaya más allá y no simplemente pues que el profesor le diga se escribe así y listo y terminado el asunto. No, ahí vienen las preguntas de desequilibrio, lo que les llevamos al razonamiento y a la reflexión. Pues bien, acá tenemos, por ejemplo, como las destrezas, bueno, una, dos, tres destrezas, pues por cada destreza se le resulta ser un indicador. Tenemos el indicador 2, ¿sí? Y hacemos el mismo tipo de actividad, porque recordemos que cada destreza puede contener el mismo contenido, pero también tiene contenido desagregado. Entonces, ahí es donde viene el proceso, donde vemos el contenido, hacemos ejercicios con respecto a la segunda destreza y las reflexiones igual con preguntas de desequilibrio cognitivo en la siguiente fase. Y con esto nosotros alcanzamos lo que es la reflexión. Quizá esta partecita donde desarrollamos todo el tema de la reflexión son los donde más tiempo nos lleve, un poquito más de tiempo porque son mucha información, es todo el aprendizaje y es todo el proceso de enseñanza que también interviene el profesor para ir guiando este conocimiento en los estudiantes. Vamos con la fase de lo que es la conceptualización abstracta. En la conceptualización abstracta, como le hemos dicho, todo hay que sintetizar. O sea, ya tienen toda la información en la reflexión. En la reflexión han sacado toda esa información, ¿verdad? Entonces, ahora, con toda esa información, ¿qué hace el estudiante? Sintetizar, sacar sus propias ideas, sacar sus tesis, sacar sus hipótesis, sacar sus principios, a sacar sus propias normas. Es decir, dependiendo del tema y de lo que el profesor haya desarrollado o puesto como esquema de trabajo dentro de la metodología, en este caso, pues, el estudiante tiene que llegar a esta sintetización. Sistematicen las ideas que surgieron en la reflexión, es decir, todo lo que vimos, ahora van a sistematizar. Ah, caramba, ya vamos a ir solamente a lo preciso, a lo práctico, a lo único que tiene que ver con el tema, ¿no es cierto? Clasifiquen los conceptos, por supuesto, aquí van a sacar un cuadro clasificatorio, podemos hacer un mentefacto clasal, bueno, entre muchas otras cosas que es. Definen los conceptos necesarios para comprender el tema con profundidad adecuada. Ahora ellos son los que tienen que definir, ahora son ellos los que tienen que decir con sus propias palabras, pero comprendiendo cada uno de los aspectos en los que nos topamos dentro de la reflexión, ¿no es cierto? Toda la teoría de la reflexión, ahora la sintetiza en esto. ¿Cuál es el procedimiento o las actividades que tienen que realizar los chicos en esta fase? Por ejemplo, podemos armar un cierto tipo de mini conferencias, utilizar siempre organizadores gráficos, es decir, mapas mentales, mentefactos, cuadros de doble entrada, eh, cuadros estadísticos, sí, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, bueno, todos los organizadores que podamos utilizar donde sintetizan toda esa información. También hay lecturas, investigaciones, bibliografías documentales y presentaciones audiovisuales. ¿Cómo nosotros ponemos dentro de lo que es la planificación esto? Igual como todos, pero aquí quiero darles un aspecto. Aquí nosotros trabajemos lo que ya es la competencia académica, la competencia educativa. Basado en los pilares de la UNESCO, de Jacques Delors, que son cuatro, el aprender a conocer, el aprender a hacer, el aprender a convivir, el aprender a ser. Y por supuesto, nosotros le hemos colocado ya un quinto, que es el aprender a emprender, donde genera la creatividad. Pues veamos cada uno de ellos. Tenemos como siempre en rojo el indicador y en azul la actividad. En este caso, el aprender a conocer este,
Es la primera fase, es todo el contenido, es decir, ellos ya sintetizaron todo lo que tiene de la reflexión, sintetizan aquí todo lo que conocieron con respecto a las definiciones, a los principios, a las teorías de el tema, ¿sí? Y por supuesto ahí le dice, elabora un organizador gráfico. Puede ser un mentefacto, un cuadro sinóptico, entre cualquier otro tipo de organizadores gráficos. En el aprender a hacer, es decir, ya el ejercitar, ya no es el concepto. Al principio el conocimiento es el concepto, el conocer es el concepto y el hacer es la actividad. Ahora veamos la actividad, ¿no es cierto? El aprender a hacer. En este caso, dice, ahora elabora un organizador gráfico relacional, porque debe relacionar todo lo que los elementos que tiene el concepto o la definición, tiene que relacionarlos, ¿no es cierto? Puede haber mentefactos clasales, una V heurística, un cuadro de doble entrada, una rueda de atributos, entre otros aspectos que se pueden utilizar en el hacer. Para esto aparece también en los otros, el aprender a convivir. Y esta parte social. ¿Cómo le hacemos la parte crítica? Esto es la parte crítico-social que el chico ya debe ir creando, ¿sí? También siendo, no solamente aceptar y aceptar y aceptar la información, saber resolver los problemas. También entra la parte crítica, que es justamente el aprender a convivir y el aprender a hacer. ¿Sí? En el aprender a convivir, esto es, él tiene que utilizar un aspecto donde él genere sus ideas, donde él saque sus principios a favor, en contra, qué le parece bien, qué le parece mal. Es decir, esta parte crítica que es importantísima y necesaria generar en nuestros estudiantes estas competencias. Entonces, bien, ahí le dice, elabora un ensayo argumentativo. ¡Ah, caramba! Entonces, tengo que escribir un ensayo donde deba poner argumentos de autoridad, argumentos de conclusión, argumentos explicativos, es decir, todo tipo de argumentos donde aclaro mis ideas con respecto a este tema. Ya no solamente me quedo con las teorías de los señores, sino son mis ideas y me acojo a algunos principios de algunos autores o discuto con algunos autores porque no estoy de acuerdo en estas teorías o demás. Es decir, ahí está la parte de lo que sería el aprender a convivir, la crítica. Ahora vamos a hacer una crítica interna también en el aprender a hacer. Esta parte que es interna, que es me beneficia, no me beneficia esto a mí, ¿para qué me sirve? En realidad este contexto es importante para mí, pues en este caso elabora un ensayo crítico sobre toda la importancia de este aspecto en el que él ha topado el tema que hemos vivido. Y por último viene la siguiente parte de esta fase, de la fase de conceptualización, que es el aprender a emprender. El emprender que es el crear, el generar. Es decir, ya no me quedo solamente en el hacer, sino también ahora voy a construir, voy a generar ideas nuevas, voy a generar cosas nuevas con respecto a todo lo que conocí, ¿no es cierto? Para alcanzar lo que es el aprendizaje significativo. Y pues ahí elabora el material didáctico para la exposición. Ah, caramba, tengo que exponer el tema. Como es a través de memes, en este caso tengo que hacer memes, tengo que buscar las imágenes, tengo que buscar las expresiones, tengo que relacionar las imágenes con las expresiones, que los memes sean agradables, que los memes sean jocosos, que los memes sean serios. Es decir, todo ese material didáctico que él va creando solito, ya lo dejamos a él. Nosotros solamente le orientamos, le vamos diciendo, mira, esto tiene relación, no tiene relación, vamos todavía con preguntas de desequilibrio, de razonamiento para ellos. Y entramos a la fase de lo que es la aplicación. En esta fase de la aplicación, por supuesto, ya es la exposición del trabajo, es donde el chico, el estudiante, ya una vez que generó el material didáctico, ahora va a crear, va a diseñar algo para exposición, videos, sociodramas, yo qué sé, TikTok, memes, es decir, cualquier cosa. Aquí viene en la aplicación. Entonces, el propósito dice que los estudiantes tengan la oportunidad de practicar lo aprendido. Ah, claro, todo lo que aprendimos. Bueno, ahora lo practicas. ¿Cómo? Creando memes, haciendo tales cosas, haciendo un video o
hagamos un juego a través del Kahoot o de cualquier otro aspecto que se puedan utilizar. Mejoren sus destrezas en la resolución de problemas, hagan suyo lo aprendido, por supuesto es la asimilación, es ya la asimilación para el aprendizaje significativo, pongan algo de sí mismos en su forma de trabajar, es decir, su creatividad. Para viene a ser el propósito de la aplicación. Y por último, vienen las actividades que podríamos nosotros. Por ejemplo, la composición, es decir, el traer las imágenes, las palabras, las expresiones para hacer los memes, hacer un ensayo, hacer gráficos, diagramas, utilizar música, si es que quiere hacerlo a través de música, del arte, la poesía, cuentos, dramatizaciones, o pero siempre tomemos en cuenta sobre este aspecto que habla del proyecto científico social. Es decir, va a ser un proyecto. Recordemos que el proyecto en el objetivo estaba construir memes y entonces su proyecto es construir memes para la aplicación. Entonces, ¿cómo le ponemos nosotros ya en la planificación? Le ponemos entonces en el indicador exponer el proyecto a través de qué vamos. A ver, primero, el A, que ya sabemos que significa la fase de aplicación en la que se encuentra, uno la unidad, uno el indicador y uno la actividad. Diseña la exposición del tema considerando la rúbrica de calificación que se encuentra en todos los aspectos solicitados. Quiere decir que el profesor le va a dar una rúbrica para que cumpla con todos esos parámetros. Entonces, yo te voy a calificar esto y esto. Entonces, el chico con esa rúbrica dice, compone todo, diseña y dice que no le falte ningún elemento. Por supuesto, porque todo debe estar configurado ahí. Dos, utiliza cualquier medio digital para la exposición. Pueden ser diapositivas, puede hacerlo a través del Prezi, del Kahoot, del TikTok, de videos, entre la infinidad de cosas, ¿no? Uno de los trabajos muy bonitos fue hecho a través del Powtoon de la mayoría de estudiantes porque estaban recién aprendiendo al uso del Powtoon con el profesor de informática. Miren ustedes, algo importante sobre esto. Y entonces, así alcanzamos nosotros cuando el chico explica, el chico expone, ahora que ya lo hizo, que ya está firme su conocimiento, bien, pues nosotros le calificamos con la rúbrica toda su exposición y vemos que han alcanzado un aprendizaje significativo. Lo que determina, compañeros, que no tendría sentido tomarle una prueba después de que él me expuso absolutamente todo. Sería como que después de que usted presenta su tesis, expone su tesis, defiende su tesis, venga alguien y le diga, bueno, ahora demos una prueba sobre su tesis. No tendría sentido, porque usted ya explicó todo, ya lo comprendió todo, está discutiendo todos sus propios conceptos, sus propias ideas, por lo tanto, el examen o las pruebas después de este proceso no tendrían mayor sentido, sino que la memorización, el recordar ciertas cosas, y si no se acuerda, pues no quiere decir que no sabe, simplemente no se acuerda. ¿Cómo quedaría en la planificación? En la parte de lo que hablamos nosotros de la metodología, donde está la partecita de la metodología, ahí es donde vamos a colocar todos estos aspectos. Los indicadores, como les he dicho, están en rojo y las actividades en azul. Y ahí vean ustedes la E de experimentación, de la fase de experimentación, la R de la fase de reflexión, la C, que en este caso son cinco, ¿no? Cinco procesos, que es justamente basados en los cuatro pilares de la educación, bueno, cinco con la parte de la creatividad, sí, en el aprender a conocer, en el aprender a hacer, en el aprender a convivir, en el aprender a ser y en el aprender a emprender. Y por último está la fase de la aplicación, que es la exposición del proyecto, donde los estudiantes van a lucirse justamente con todo un trabajo que vinieron casi durante 6 semanas, que dura una unidad académica, pues este es el proceso. Por eso les decía y reitero, el ERCA no es para una jornada, no es para una hora clase de 40 minutos, sino es que es todo un proceso donde les lleva a un verdadero aprendizaje significativo. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima entrega con la evaluación.